Continuamos entonces, nos habíamos quedado habíamos pasado de la formulación y evaluación del problema, a la formulación de hipótesis, y estábamos justo en el establecimiento de metas terapéuticas y nos habíamos quedado y ya iniciando algunas claves para la selección del tratamiento y por ello decíamos que es indispensable eh, emplear una estrategia de análisis funcional de la conducta y nos quedamos en lo que nos decían Nelson y Hayes, y que el análisis funcional realizado en la clínica con frecuencia ha distado bastante de parecerse al análisis experimental del comportamiento en el que debería en el que decía basarse, ya que las variables controladoras de la conducta que se proponen son hipotéticamente controladoras y no ha habido comprobación previa de que efectivamente controlan la conducta a modificar. En la mayoría de los casos, eh, el tratamiento constituye la única contrastación empírica de las hipótesis funcionales formuladas. Conviene también hacer notar que en algunos casos el análisis funcional de la conducta operante parece resultar bastante irrelevante, especialmente en aquellas ocasiones en las que se ha dado una explicación pavloviana a los problemas. Ahora también la otra estrategia es sobre todo centrarse en la conducta clave dentro de la evaluación conductual. Se ha venido desarrollando cada vez con más fuerza una nueva tendencia que, tal como es propuesta por algunos autores, más que contradecir el análisis funcional clásico, lo complementa. Esta corriente ha venido ganando terreno, especialmente desde la entrada de la modificación eh, de conducta en la terapia cognitiva. La estrategia de la conducta clave parte del supuesto de que los trastornos conductuales están constituidos por clases de conductas que se interrelacionan en los tres sistemas de respuesta, motor, cognitivo y fisiológico, que supone igualmente que el modificar alguna clase de conducta o algunas conductas de una determinada clase se modifican otras clases o las clases enteras. Un ejemplo de ello son las conductas que se conciben como cadenas causales y en las que se espera que el cambio de la primera conducta clave cambie toda la cadena. En palabras de Evans, la estrategia de la conducta clave pretende cambiar una conducta para que cambie otra y esta otra, así sucesivamente. Podemos aumentar las habilidades de comunicación para facilitar las relaciones sexuales, que a su vez disminuirá la depresión, lo que debe reducir la ingesta de bebidas azucaradas, o podemos enseñar estrategias de autocontrol para reducir la impulsividad de tal forma que aumente los logros académicos de manera que mejoren las habilidades y conocimientos básicos que a su vez facilitarán las oportunidades laborales. Desde este punto de vista, que puede fácilmente concluirse que raramente existe una conducta objetivo de tratamiento que deba elegirse en primer lugar, sino que se extrae de un conjunto de conductas objetivo de más o menos la misma importancia. Este enfoque implica que lo que existe son ciertos puntos de comienzos anteriores a la conducta objetivo a cambiar, que se eligen por la facilidad o rapidez con que el terapeuta puede modificarlos y por los efectos en cascada que sobre tales conductas objetivo producen. Como pueden apreciarse, en tanto que el análisis funcional pretende descubrir relaciones estímulo-respuesta, las estrategias de conducta clave intentan descubrir relaciones de respuesta-respuesta. La estrategia diagnóstica también eh, suele hacerse en función de factores etiológicos que causan la enfermedad. Por ejemplo, esto en especial en psiquiatría, el diagnóstico se hace en la forma topográfica o propiedades estructurales de la conducta en oposición a sus propiedades funcionales. A pesar de estas diferencias importantes y con los enfoques más usuales en la evaluación conductual, la estrategia diagnóstica es encontrada de utilidad por muchos autores en este campo.
Una vez que se le ha asignado a la persona un diagnóstico determinado, se elegirá el tratamiento que se ha encontrado más efectivo para este tipo de trastorno, suponiendo que el tratamiento exista. Así, para la depresión puede aconsejarse la terapia cognitiva de Beck u otra mejor, para las fobias, técnicas de exposición u otras mejores, o para el exhibicionismo, sensibilización encubierta, en fin. Eh, Como ha señalado Nelson y Hayes, este enfoque está siendo frecuentemente utilizado por los evaluadores conductuales, aunque cuando suele hablarse con más frecuencia de la utilización del análisis funcional, los hallazgos de Felton y Nelson señalan que los evaluadores conductuales concordaban más acerca del tratamiento indicado que acerca de las variables controladoras de las conductas a modificar, lo que desde el punto de vista del análisis funcional resulta poco explicable. Posiblemente, como concluyen Nelson y Hayes, muchos evaluadores conductuales pueden elegir el tratamiento más que el análisis funcional utilizando estrategias diagnósticas. Entonces, se admite que lo propuesto de hace más de 20 años por Yates, o sea, propuesto en 1970 y cuando se escribió este libro, pues ya eran 20 años, creo, que la terapia de conducta se basa en cualquier teoría o sistema de conocimientos procedentes de la psicología científica y no únicamente aquellos derivados de las teorías del aprendizaje que puede proponerse una cuarta estrategia de diagnóstico a la que podemos denominar guía teórica, de la que el análisis funcional no es sino un caso concreto. El procedimiento breve expresado puede describirse de la siguiente forma. Enfrentados con la queja y demandas del paciente, el terapeuta recurre al arsenal, perdón, de teorías y conocimientos científicos existentes en busca de un sistema conceptual que verse sobre la región de fenómenos con que se encuentra, de tal forma que le sea posible describirlos con precisión y encontrar estrategias de actuación para pasar de un estado A a un estado B. Esta parece ser una forma de actuar de algunos autores conductuales. Así, ante algunos problemas de tipo depresivo, pueden llegar a plantearse qué estímulo discriminativo los provoca y qué estímulo reforzante los mantiene. Esta hipótesis operante de las ganancias secundarias de los síntomas de cara a someter al sujeto a un proceso de extinción, en tanto que otros casos en los que la misma conducta va acompañada de extensas pérdidas de reforzadores, puede recurrirse a la hipótesis de Fester o a la de Lazarus, en la que se considera que el sujeto está sometido a un programa de extinción de conductas más adaptativas y quizá un programa de refuerzo de conductas de evitación. Por el contrario, se puede también pensar en que las quejas y demandas del paciente y sus familiares quedan mejor conceptualizadas desde una visión de Lewinson, en la que se propone que el paciente carece de habilidades necesarias para obtener reforzadores en su medio social habitual, o desde la teoría de la indefensión aprendida de Seligman. Abramson, Seligman y Tesdale o desde una posición cognitiva de Beck. De este modo, las quejas y demandas planteadas de forma semejante tras un análisis más detenido pueden quedar conceptualizadas en una forma distinta y requerir la evaluación de uno u otros contenidos, así como desembocar en uno u otros tipos de tratamiento. Sobre las ventajas relativas de uno u otro enfoque de elección de tratamiento, existen discrepancias entre los distintos autores. Lo que sí parece claro en este momento es que no se justifica la recomendación que hacen algunos que el análisis funcional debe hacerse de forma rutinaria, porque en algunos casos puede resultar inútil y en otros casos cuando uno no resulte gratuito es la razón del costo-beneficio. Si se compara con otros procedimientos, no lo hacen aconsejable. Ay, este está atacando al análisis funcional cuando es bastante necesario. Como han señalado algunos autores, en algunas situaciones sea mejor el empleo de estrategias y en otras el empleo de otras. Nathan ha propuesto que en los trastornos con la etiología biológica relativamente clara puede resultar de utilidad el enfoque diagnóstico, en tanto que el análisis funcional sería más idóneo en los trastornos altamente dependientes de ambientes circundantes. Haynes, por su parte, propone que el acercamiento diagnóstico puede ser o puede resultar preferiblemente el análisis funcional cuando existe para un determinado tipo de trastornos un tratamiento que sea suficiente y proporcione una alta probabilidad de éxito. Por ejemplo, la desensibilización sistemática o las técnicas de exposición de fobias.
Sin embargo, para el diseño del plan de intervención se necesita tener en cuenta tres preguntas básicas: ¿en qué dirección y en qué sentido deben producirse los cambios y en qué lugar preciso de enlaces funcionales se debe intervenir? ¿Qué principio de modificación debe emplearse? En el marco de esto, se ha despertado especial atención en la investigación determinadas los criterios en función de los cuales se ha de seleccionar o dar prioridad para el tratamiento de una conducta problemática sobre otra. Por ejemplo, la severidad del impacto de la conducta en cuestión sobre la vida del cliente o de quienes le rodean y la viabilidad de un éxito terapéutico pronto para la conducta en cuestión. En cuanto a la tarea de control de resultados de tratamiento, debe distinguirse entre una evaluación durante la fase de tratamiento, una evaluación al finalizar este y la evaluación de seguimiento. Cada una tiene sus tareas y sus características propias, más que la evaluación al finalizar el tratamiento no sea propiamente sino la evaluación más que de las que ya se vienen desarrollando. La evaluación durante el tratamiento suele ser, como por lo demás, la evaluación de línea base, una tarea difícil que requiere de una adecuada motivación. Han de subrayarse sus ventajas, detección pronta del éxito, con sus consecuencias positivas para la motivación del cliente a seguir avanzando y la detección pronta de la desviación de lo esperado. En esta misma línea, la detección más fácil de los factores responsables de tales desviaciones son también los aspectos a considerar. La tecnología de la evaluación de un diseño típicamente longitudinal, los sesgos más importantes que pueden desaparecerse en esta fase, entre los que se encuentran el de las expectativas del observador y el del desplazamiento del criterio. La expresión más adecuada que la del observador y que la original inglesa del observer drifting, como se como el problema de la duración óptima del tratamiento con el posible conflicto entre el criterio científico y el criterio social de recuperación. Existen también una serie de cuestiones ajenas a la evaluación de seguimiento que responden especialmente a un problema de generalización de resultados, a saber, de generalización a través del tiempo. Aquí se ponen algunos puntos importantes. Repasar la estrategia que ha de manejarse para facilitar la generalización, revisar las tendencias posibles que pueden mostrar los resultados y lo que debe hacerse ante un descenso significativo de lo logrado, como por ejemplo el recurso a sesión de apoyo o booster session, determinar el número, momento y tipo de registro de seguimiento y plantearse la cuestión de seguimiento de los efectos de la generalización descubiertos o posibles. Frente a ello, la evaluación de los resultados del tratamiento puede hacerse viendo las razones que aconsejan la realización de una valoración sistemática de los resultados de la intervención psicológica. Entre las que se señalan más frecuentemente se encuentran la calidad del servicio al usuario, que se mejora ya que la valoración proporciona información acerca de la magnitud y dirección de los cambios, así como acerca de en qué medida se camina hacia la consecución de metas últimas del tratamiento, permitiendo con ello la corrección de fallos o deficiencias que se observan, es decir, una valoración formativa. Así también como se propone una valoración, cuando se realiza la valoración, se realiza tras la terminación de la intervención, bien inmediatamente después de la misma o bien durante el periodo de seguimiento. La valoración permite la apreciación del grado con el que se han alcanzado las metas últimas de tratamiento o si el tratamiento puede considerarse o no con éxito, en qué medida lo es y con respecto a qué criterios de los utilizados sería la valoración normativa. La valoración normativa se realiza sobre los procedimientos de intervención que nos da seguridad acerca de la calidad y permite diseminar mejor los tratamientos como productos psicológicos que son entre sus consumidores terapeutas responsables de la administración indirecta de intervenciones psicológicas y los usuarios. Por último, la realización de la valoración sistemática y cuidadosamente realizados hace avanzar las ciencias clínicas y contribuye al aumento de nuestros conocimientos técnicos y aplicados.
Valoración de las metas últimas de tratamiento. Las conductas objetivos sobre las que se realiza la intervención habitualmente son escogidas por el terapeuta de conductas con frecuencia de forma consensuada por el paciente sobre la base de su consideración como conductas adaptativas, es decir, sobre la base de su adecuación para alcanzar las metas últimas del tratamiento. Estas se eligen sobre criterios de valoración culturales y personales y para establecer en terapia de conducta se deben realizar un contrato previamente consensuado entre el terapeuta y el usuario y quien o quizá quien lo represente. Desde este punto de vista centrado en las conductas problema, puede pensarse que el establecimiento de las metas últimas de la intervención dependen del paciente o de las personas bajo cuya tutela se encuentra en el caso de los sujetos incapacitados. em, Como incapacitadas. Personas con discapacidad o con capacidades especiales o con capacidades diferentes. Desde el punto de vista sistémico, más amplio, el establecimiento y la valoración de la consecución de las metas últimas puede resultar bastante más complejo. Desde este último punto de vista, el establecimiento de éxito del tratamiento depende de diversos criterios que pueden diferir según los agentes sociales o u otras personas significativas que realicen la valoración de los resultados. Esto hace que sean necesarios hacer un muestreo de los otros significativos en los distintos ambientes en que se desenvuelve el paciente y establecer cuáles son los criterios de éxito que utilizan de un ambiente a otro y de un valorador a otro. Estos criterios pueden diferir tal como se ha puesto de manifiesto en algunos escritos relacionados con la valoración de programas de intervención. A los criterios empleados para valorar una misma actuación difieren dependiendo del sexo, la edad o el rol del que actúa. De la misma forma, los criterios con los que se valora la actuación de una determinada actuación puede ser muy distinto según quién sea el que valora. Parece simplista suponer que la adecuación del cambio depende únicamente y exclusivamente del grado de cambio que ha producido con respecto a la línea base en dirección del mismo. Una misma magnitud de cambio está determinada en determinada dirección puede ser valorada como muy relevante y adecuada o irrelevante y contraproducente según los criterios de esta adecuación que utilicen los agentes sociales que se toman como jueces. El procedimiento de valoración de resultados del tratamiento con respecto a la línea base y con respecto a los objetivos o metas o fines últimos de la intervención se puede hacer con la comparación del estado del paciente en cada una de las conductas elegidas como conducta objetivo de intervención y su situación en la misma durante la línea base. Es propia de los acercamientos centrados en el problema y más que una valoración de la mejoría o eficiencia supone una valoración del impacto del tratamiento. Respecto de esto, el impacto del tratamiento puede también tener otros componentes. La diferencia entre los valores actuales y los valores de la misma variable durante la línea base proporcionan una medida de magnitud y dirección del cambio, produciendo entre uno y otro momento. Si el diseño según el que se ha llevado a cabo el tratamiento resulta metodológicamente adecuados, puede concluirse además que dicho cambio probablemente ha sido debido a la manipulación o la intervención realizada. Sin embargo, no siempre es posible emplear en la práctica clínica diseños metodológicamente apropiados que permitan concluir con un alto grado de seguridad que ha sido el tratamiento aplicado y no algún otro factor responsable de los cambios producidos. La comparación de los valores actuales en las variables elegidas con sus valores en la línea base a los más que llega es a mostrar que se han producido cambios en la dirección esperada, pero que no, que dicho cambio sea altamente relevante. Quizá no interesa tanto la magnitud del cambio como su relevancia clínica y social. La relevancia clínica no se extrae de la comparación del estado actual con el estado durante la línea base, sino de la comparación del estado actual con los objetivos meta previamente fijados. Cuanto mayor es la coincidencia del estado producido por el tratamiento con los objetivos meta propuestos, tanta mayor relevancia clínica posee el cambio operado.
El criterio de bondad que según parece conviene utilizar no es la significación estadística de las diferencias pre y post tratamiento o entre grupos de control y el experimental, sino la concordancia entre el estado producido tras el tratamiento y el estado que se deseaba conseguir, así como la estabilidad temporal del estado alcanzado. Es esta estabilidad la que asegura que el nuevo estado no es una fluctuación azarosa. La concordancia entre el estado deseado y el estado conseguido asegura que el cambio no es despreciable, eh, que es clínicamente relevante, sea o no estadísticamente significativo. En nuestra opinión, o en opinión del autor del libro, no en la mía, la línea base es de utilidad para establecer si se ha de emprender o no algún tipo de intervención para la cual la magnitud del cambio producido tras el tratamiento se pueda calcular. En ningún caso para juzgar acerca del éxito de dicho cambio, dado por supuesto que se haya producido, si el comportamiento que el sujeto manifiesta en el estado conseguido concuerda con los comportamientos del universo definido como meta y el estado instaurado perdura, el terapeuta dirá que el tratamiento ha tenido éxito ya que se ha logrado la meta que se buscaba. Esto obviamente supone que los universos definidos como metas así como muestreo realizado de cara a la evaluación de los mismos, se ha elegido con cuidado, habiéndose incluido qué conductas deberá manifestar el sujeto, qué conductas no deberá manifestar, en qué situaciones deberá aparecer y en cuáles no, así como qué criterios de adecuación va a emplear el propio paciente y los distintos agentes sociales que van a valorar los resultados alcanzados. De esta forma, más que una medida de cambio o impacto de la intervención eh, realizada, se obtienen diferentes valoraciones de adecuación, bondad y éxito logrado. En este sentido, podemos decir que hemos abordado las fases de una evaluación conductual, partiendo de la formulación de una evaluación del problema, de la formulación de hipótesis, seleccionando las conductas claves a modificar, seleccionando las variables a manipular y estableciendo el establecimiento del tratamiento, estableciendo metas terapéuticas, seleccionando el programa de tratamiento, la evaluación y control de variables contaminadoras, la aplicación del tratamiento en sí y la evaluación de resultados, haciendo evaluación de seguimiento, al finalizar la terapia, también viendo si se han alcanzado las metas y también si no se han alcanzado las metas, reconsiderar el proceso en sus diferentes niveles de problemas, las hipótesis, las conductas clave y el tratamiento en sí. Cuando un tratamiento no es efectivo, no fracasa el usuario, sino el planteamiento de la hipótesis, el diagnóstico tal vez no se realizó adecuadamente y en este caso es como volver a considerar la nueva hipótesis. Las fases del proceso de evaluación conductual, para resumir, comprenden el análisis del motivo del consultante, que puede ser que el consultante llegue por un motivo o llegue con un familiar que dice el motivo y el motivo de la conducta puede ser distinto. Por eso es necesario el establecimiento de analizar bien las quejas que trae el paciente, el usuario, y también el establecimiento de metas que se esperan alcanzar con el tratamiento hacer un análisis de la conducta problema. Vimos algunas formas de análisis de la conducta, formas de evaluación y el estudio de los objetivos terapéuticos, es decir, los criterios que van a guiar la elección de un tratamiento más adecuado y también cómo se va a evaluar los resultados a este respecto. En este sentido, vamos a pasar en la siguiente grabación al tema ya concreto de las entrevistas em, en sí y también vamos a ir analizando, hemos visto, ¿no? En cuanto al tema de la conducta, el proceso de evaluación. Y pasaremos a ver la evaluación también y sobre todo
la evaluación conductual y la evaluación tradicional y algunas cuestiones psicométricas, para luego ver cómo se realiza la generalización del tratamiento, eh, y más adelante. Entonces, por ahora damos por terminada la grabación.